también Dios, a través del Espíritu Santo, pone en él la voluntad, la decisión, la necesidad, la urgencia, y como en un chasquido de dedos, ve su realidad tan triste, porque el Señor les permite que vea cómo se encuentra, y esto es por gracia de él, a través del Espíritu Santo, y entonces ya ni lo piensa en nada, automáticamente cede, y puede incluso hasta caer de rodillas sin que se dé cuenta, ¿no? Pero todo esto es en respuesta al llamamiento, pero a través del Espíritu Santo en él, porque por él mismo, pues a lo mejor dirá, pues sí, pues otra ocasión, o no, pues sí es cierto, pero voy a pensar bien, pero no, ¿cómo se decide? Ok. ¿El hombre se decide o no se decide? Una persona que no es llamada, finalmente también puede hacer lo mismo. El mismo Señor Jesús dijo muchos llamados, son pocos. Entonces creo que debemos entender bien claro cuál es la definición del llamamiento eficaz, ¿no? El llamado en sentido general, pues hay muchas personas que dicen una arrepentimiento sincero, ¿no? Pero ahora sí, como habla la parábola de nuestro Señor Jesús, que son de corta duración, tienen la lino y arrebasa los que sembró, es como la semilla que cayó por el camino y quieren las aves. Claro, vamos a entrar ya entonces a eso. Voy a hacer una pregunta más. Bueno, nos vamos a ir a base de preguntas. Me las van a contestar, por favor, y me las van a contestar con versículos bíblicos. Sí, con versículos bíblicos, sustentado bíblicamente. Primero, ¿quiénes reciben el llamado de Dios? Sustentado bíblicamente, piénseme bien su respuesta. ¿Quiénes reciben el llamado de Dios? Si lo vemos en el sentido general, todos, ¿Ok? todos reciben el llamado. Todos reciben el llamado de Dios. El Evangelio se predica a toda raza, a toda la gente. ¿Cuál es el mandamiento que se nos fue dado? Predicar el Evangelio a quién? A toda criatura, a todas las naciones. ¿Quién recibe el llamado? Todo el mundo. Todo el mundo recibe el llamado. Sí, desde ese punto de vista estamos de acuerdo. El llamado es para todos, es sin condiciones, libre completamente, pero no por todos es eficaz. Vamos para allá. Porque entramos a un sentido en el que normalmente confundimos exactamente y creamos una confusión. Porque el llamamiento es para todos. La oferta de salvación es para todos. Predicar el Evangelio es para todos. Para toda criatura. ¿Sí? ¿Por medio de qué se hace este llamamiento? ¿Perdón? De la predicación, fundamento bíblico. Puedes ponerlo, sí, puedes ponerlo también, predicar el Evangelio contenido en la palabra de Dios. Pero, dijiste por ahí, por medio de la predicación, bien, por medio de la predicación se realiza este llamamiento. ¿Alguna base bíblica que tengan por ahí? Hay un versículo que dice que la fe viene por el oír, Romanos y Romanos. La fe es por el oír y el hablar por la palabra de Dios. que no lo oís y nadie les predica. Exactamente. Pablo es un poquito más específico. Primera de Corintios 1:21.
Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la predicación. Ok. Entonces, el llamado lo reciben todos por medio de la predicación. La predicación de la palabra, obviamente. Hermano Mariano. Aquí está otro, dice, y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Predicar el a toda evangelio. criatura. Ok, muy bien. Predicar el evangelio a toda criatura. Y hay otra base bíblica para reafirmar que el evangelio es predicado a todos a través de la predicación. Bueno, a través de la exposición del plan. Ok. Hay una parte que quiero aquí enlazar. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Se lo deben saber algunos de memoria. La de Dante. La palabra de Dios es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Qué más dice? Más cortante que toda espada de 2 filos y penetra y las coyunturas, los tuétanos. Entonces, pregunto nuevamente, si el llamado es para todos, si se hace a través de la predicación, se predica la palabra que es viva y es eficaz, ¿por qué no todos vienen a ese llamamiento? ¿Por qué no todos vienen a ese llamamiento? Solo los escogidos. No me sé la cita, pero dice que no de todos en la fe. No sabe la cita, hermana. Hermana Flor, ¿tenía un comentario por ahí? Bueno, de acuerdo a las escrituras, en Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 5, encontramos que ya Dios nos tiene escogidos. Entonces, antes de que yo naciera, yo ya estaba escogido. Y después nací, ocurrieron varias cosas, y cuando el momento llegó, recibí el llamamiento eficaz y respondí. En primera, porque fue obra del Espíritu Santo en mí. Y en segunda, porque de por sí ya estaba escogido. Entonces dice ahí en Efesios que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. De manera que pues son los que van a responder, los que no van a responder. Romanos 8:30, por favor. Los que predestinó a estos también llamó, los que llamó a estos también justificó, a los que justificó a estos también. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Quiénes son los que aceptan eficazmente ese llamado? Los predestinados. Pero, a ver, déjenme regresar un poquito. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué no hace efecto en los demás? Bueno, sí hace efecto. Lo que pasa es que no tiene la capacidad de responder positivamente. Capacidad. Sí, habilidad, no tiene la voluntad de responder positivamente. Porque me suena como que el hombre puede decidir lo que es bueno y malo. ¿Se acuerdan de esa clase? Puede decir, sí, Tiene puede que ser. a ver, antes de que conteste el hermano Miguel. Hermana Inés, háblanos un poquito de la clase de libre albedrío. ¿Por qué? Pues porque Dios nos dio la capacidad de escoger lo que es bueno, lo que es malo, de conocerla. Nos dio la capacidad de escoger lo que es bueno y es malo. De escoger lo que, o sea, de saber conocer lo que es bueno, lo que es malo y así nosotros escoger. El hombre decide qué hace bueno y qué hace malo. A ver, de este lado, ayuden a la hermana Inés. Jason.
que Dios es el que en su voluntad obra en nosotros para hacer las cosas, ¿no? Pero es que también cree que el no hacer, o sea, que si ella no, porque también nos explicó que si tampoco quiere decir que si no es mi voluntad, si no es la voluntad de Dios que yo lea la Biblia, pues no la voy a leer, ¿no? No, porque nos dijo que nosotros debemos pedirle a Dios que obre en nosotros para que nosotros hagamos la voluntad de Él. Y volvemos a la raíz, tú como persona le vas a pedir que obre en ti. Sí. Porque es tu deseo que Él obre en ti. Sí. Entonces el hombre nace, o sea, el hombre tiene ese deseo de servir a Dios. Sí. Aquel a quien Dios ha llamado y escogido para salvarse. A ver, aquí un poquito más, hermana. Pues ya se había dicho, ¿no?, que somos a quien Dios es el que llama, bueno, somos llamados a través de la predicación, pero también somos escogidos por Dios. Porque dice que desde antes de la fundación del mundo, ya dentro de los planes de Dios, ya Él sabía quiénes iba a predestinar para salvación. Entonces, aquellos predestinados para salvación, pues Dios, estamos dentro de la voluntad de Dios, Dios nos llama, y pues si nosotros queremos hacer lo que a Dios le agrada, pues si queremos crecer en los caminos del Señor, pues podemos pedirle a Dios que obre en nosotros. Volvemos a la misma pregunta. Si nosotros queremos hacer lo que a Dios le agrada, le pedimos que nos dé esa fe. Nosotros como humanos. Eso es. Pero también la fe viene de Dios y se la va a dar. A ver, entonces, ¿viene o no viene de nosotros? Esa es su misión. Cuando una persona voluntariamente se somete a la voluntad de otra. Eso es su misión, estoy de acuerdo. Entonces, nosotros como creyentes, la manera de demostrar el agradecimiento por habernos salvado es haciendo su voluntad.